Mis bisabuelos, tus bisabuelos, mis abuelos, tus abuelos, mis padres y tus padres, todas estas tres generaciones pensaban que la sociedad tenía tres pilares que mantenía a la sociedad fuerte, a la sociedad cuidada, a la sociedad, digamos así, como que conformada, como que le daba un orden. ¿Cuáles son estos tres pilares? Eran los sacerdotes, los médicos y los policías. En este video te cuento cuál es la labor real que han hecho estos tres pilares y cómo se encuentran estos tres pilares en la actualidad. Bueno, empecemos por los sacerdotes. Nos dijeron que, bueno, ellos estudian 14 años de teología y que tienen un montón de conocimiento espiritual. ¿Para qué sirve el conocimiento espiritual? Para dar consuelo a la gente cuando llegan sucesos o hechos que no entienden y que no comprenden por qué la vida o por qué están enfrentando ciertas cosas. Luego los médicos nos dijeron que tienen 10 años o más de estudios y entonces que si tú recurres a un médico ellos van a darte o ellos tienen el conocimiento necesario para sanar, para curar todo tu cuerpo. También nos dijeron que los policías o los militares, etcétera, están para aplicar las leyes, para hacer cumplir las leyes. Nos dijeron que era una carrera o una institución para servir a la ciudadanía, que estaban del lado de la ciudadanía y que eran el balance o la bisagra entre la política y los ciudadanos y que siempre iban a velar por el bien común, por el bien de todos. La realidad es que la gente pensaba que eran honestos, que tenían conocimientos, que tenían integridad. Y bueno, realmente lo que te quiero exponer es uno a uno cómo han ido cayendo y cómo ninguno de estos realmente te sirven. Empezamos por el lado de los sacerdotes y al empezar por los sacerdotes son todos los sacerdotes de todas las religiones, no hay uno que se salve, ¿ajá? No es de que hay no que los pastores, que los no sé qué, no. Todos los sacerdotes son las personas que se dedican, se suben a o entran a un templo y te hablan, ¿ok? Bueno, los sacerdotes no te han podido explicar qué eres. Ya en otros videos yo te he dicho siempre, eres el conjunto de cuerpo, mente, alma, espíritu y emociones. Y esas cinco cosas se enfrentan a tu ego y tu ego es tu mejor maestro. Eh, y estás aquí para enfrentarlo, para transformarte. No te han dicho quién eres realmente y lo que eres realmente es que eres un alma que es energía y por eso la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa energía o esa alma se alimenta de información. ¿Para qué? Para poder ampliar la conciencia, para que puedas actuar con conciencia. ¿Qué es actuar con conciencia? Es actuar con la intención adecuada para que ese acto, esa reacción que tengas a un hecho o un acontecimiento traiga un beneficio para los demás y para ti. Eso es actuar con conciencia. No te han explicado qué hacemos aquí. Ya te acabo de explicar, ¿no? Pues que estamos aquí para tener una ampliación de conciencia. Estamos en un proceso evolutivo para ampliar nuestra conciencia y para convencernos de que somos dioses, de que venimos de la misma energía que creó todo esto, pero somos dioses en proceso, en estudio, en desarrollo, y tenemos que agarrar el conocimiento espiritual que están en los textos sagrados y aplicarlo aquí. Esa es nuestra labor. Y cada uno de nosotros tiene una historia de vida y cada uno de nosotros tiene un reto diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está en un proceso evolutivo totalmente diferente. Tu vida no es la misma que la de tu padre o que la de tu madre, etc. Entonces, todo el mundo está evolucionando hacia lo mismo, pero en caminos distintos, ¿ok? No han podido decirte que no morimos. ¿Por qué? Porque somos energía, estamos en un proceso de desarrollo continuo. Que hay un reino espiritual. Sí, haz de cuenta que el verdadero mundo es el espiritual y aquí nada más bajas para tener una experiencia totalmente física donde se sienten las cosas para, te vuelvo a decir, tomar el conocimiento espiritual y aplicarlo aquí. ¿Ok? Y bueno, te quiero platicar algunas anécdotas y voy a empezar con Guadalajara.
Diciembre del 2020. Yo creo que todas las personas que están viendo este video saben qué pasó en el 2020, ¿no? Y entonces me dice una persona que me conoce bien, hoy sabes que hay un padre que me recomendaron que da unas misas excelentes y que habla muy bien, lo deberías de ver, tú qué onda, que andas muy en la onda espiritual, pero que pues nunca te ha gustado, la neta, las religiones, ¿no? Y dije, bueno, vamos, ok. Era 31 de diciembre exactamente. Lo vemos por Facebook, porque en aquel entonces pues todo era vía remota, ¿no? Y entonces veo y lo escuché toda la misa, 50 y tantos minutos. Y veo una misa igual que la de cualquier otro 31 de diciembre, ¿no? Y entonces agarro y le digo a esta persona, oye, estamos pasando por un momento súper álgido. Hay personas que no tienen consuelo, hay personas que tienen mucho miedo a trascender, hay personas que no agarran, no saben ni qué onda. Y este cabrón, en una misa de fin de año, no es capaz de expresar que no morimos, que estamos en un proceso evolutivo, que estamos en un proceso para transformarnos. O sea, tiene que ser disruptivo. ¿Y por qué tiene que ser disruptivo? Porque el momento es el adecuado. Es el adecuado para dar conocimiento de calidad a la gente, para que el alma de la gente encuentre paz, para que sé que pueden sonar conceptos locos, conceptos difíciles, pero eso es, acuérdate, eres el conjunto de cuerpo, mente, alma, espíritu y emociones que enfrentan a su ego. ¿Para qué? Para llevar a cabo una transformación. ¿Para qué? Para convencerte que eres Dios y que estás, ¿cómo se llama? En una escuela, en un entrenamiento para llegar a ser realmente como Él y que tienes que aplicar el conocimiento espiritual para todo lo que haces aquí en la tierra, ¿no? Y no estas tonterías. Yo sabía que mucha gente estaba sufriendo en el 2020 y también yo tuve el gusto de viajar mucho por México en esos meses del 2020 y entonces iba a Ciudad de México, iba a Querétaro, iba a Guanajuato, bueno, a Guanajuato y a Guadalajara, Aguascalientes, y a otros lugares de México, ¿no? Pero esos fueron los lugares que más visitaba. Y yo veía que estas personas, los sacerdotes, pues, daban misas con tapabocas, misas al aire libre. Y entonces yo decía, pues estos güeyes no tienen conocimiento. ¿Por qué no tienen conocimiento? Porque si no estarían como yo, plenos, seguros de sí mismo, con conocimiento de la tierra. O sea, sabía perfectamente lo que estaba pasando, sabía que eso, cómo funcionaba lo que te vendieron en el 2020 y sabía qué es lo que somos, qué es lo que hacemos aquí. Entonces yo actuaba, yo no me puse ni madres. ¿Por qué? Porque yo tenía una calma, una tranquilidad impresionante. Yo tuve el gusto de asesorar a 3 empresas y de decirles, oye, ¿sabes qué? Esto, te voy a explicar la parte mundana para que te des cuenta que esto es pura farsa y te voy a dar con estadísticas, con números, la fregada, y además te voy a dar la parte espiritual. Pero además te voy a decir qué es lo que tienes tú que hacer como empresa. Esto lo hice con 5 empresas, 3 me dijeron, va, te creo. Y fueron empresas que fueron exitosas durante ese periodo del 2020 y 2021. Fueron empresas que no corrieron a nadie, fueron empresas que prosperaron, fueron empresas que realmente tuvieron un periodo del 2020 y todo lo que sucedió alrededor de forma tranquila. Entonces, yo lo que veía es que los sacerdotes no tenían este conocimiento para brindarlo a sus fieles. Yo afortunadamente no voy mucho con ellos, ¿no? Pero bueno, otra anécdota que te quiero contar ahora me voy a ir con los sacerdotes o pastores evangélicos y protestantes principalmente de Estados Unidos, que han sido influenciados, sobornados por el pueblo elegido y que les ha dicho, güey, por favor, dile a todos tus fieles que pues, tienen que estar del lado de nosotros. Y entonces han financiado a estos sacerdotes para que
hagan una especie como que de amalgama con el pueblo elegido del Señor y que estén a favor de ellos y que no vean todo lo que hacen en su país de origen, según cuentan ellos. Ahora te voy a platicar algunas anécdotas de los negocios de los sacerdotes, ¿no? Los negocios con amparo de poder, con el poder que les da esos puestos, ¿no? Y esos negocios les permiten vivir en opulencia a ellos y a sus familiares, ¿no? Te voy a mencionar la Iglesia de la Luz del Mundo, hay de hecho igual en Guadalajara y en otras partes de México, con unos escándalos tremendos que pues, se taparon, se han hecho, ahora sí que pues, de la vista gorda, ya casi nadie habla de eso. Los negocios del cardenal Norberto Rivera, gasolinerías, lujos como que traía en aquel entonces, me acuerdo, un Mercedes-Benz blindado que si no mal recuerdo costaba como 1,5 millones de pesos, una onda así. El fundador de los Legionarios de Cristo, Maciel, y todos sus abusos y todos sus excesos, etcétera, y que bueno, pues Juan Pablo II siempre se hizo de la vista gorda, etcétera, ¿no? Eso es uno de los pilares, y sé que tal vez me puedas decir, no, es que por unos estás juzgando a todos. Bueno, la realidad es que el sacerdote no te da conocimiento, no te da un conocimiento que te llene el alma. Yo con lo que sé poco o mucho de espiritualidad, el 2020 y muchas de las cosas que han pasado y que muchas de las cosas que me pasan cotidianamente las puedo entender, las puedo procesar, las puedo enfrentar. Y de esta forma yo te puedo decir que yo vivo en paz. Y yo te puedo decir que hay mucha gente que no vive en paz. Y yo conozco mucha gente que es fanática religiosa y no sabe ni qué chingada madre está haciendo aquí en este país, en este mundo, ni nada. Y entonces actúan por actuar y son presa principalmente del ego y siempre tienen problemas, aunque tengan un lana y la fregada. ¿Ok? Ahora pasemos al lado de pues, los policías, ¿no? Vámonos al lado de los policías, de los militares, de estas personas que realmente estaban, según esto, diseñados para dar o cuidar por los intereses de la ciudadanía, ¿no? La realidad es que son corruptos en su mayoría, siguen órdenes, solo siguen órdenes, protegen más a los políticos que a la sociedad, no piensan, abusan del poder, vuelvo a repetir, son corruptos y son los que sostienen al sistema, el sistema político y económico que tenemos. El día que los policías y los militares se den cuenta que sus familiares y que ellos forman parte de la sociedad, esto cambiaría. Voy a citar algunos casos, así, algunos casos que ustedes pueden leer. Hay un libro que dice Los narcos gringos, de Jesús Esquivel. Y ese autor también te habla de Kiki Camarena y cómo la CIA se lo echó realmente y no fue el narco famoso Caro Quintero, ¿no? Hay otra película que se llama Barry Seal y ahí te dicen, te exponen cómo fue el tráfico de coca hacia Estados Unidos en la década de los 80, ¿no? Y bueno, yo lo único que te insto, que te pido es que pues, investigues. No creas que estas agencias de seguridad realmente son la panacea y son quien va a hacer de este mundo un mundo mejor. En el caso de México, pues hay escándalos tremendos, ¿no? Como la milicia formó al grupo de los Zetas. Hay escándalos continuos en México de cómo los policías piden sobornos o cómo extorsionan a la ciudadanía o cómo tienen que ver con el crimen organizado. Y así en cada país. Esa es la realidad. Hay videos incluso en Estados Unidos de cómo los policías de tránsito extorsionan a la gente por su color de piel, etcétera, o quieren abusar de su poder. Entonces, estos grupos, o sea, la policía, los militares, no nos sirven. Lo que sirve es que la sociedad desarrolle un gran respeto, que desarrolle una conciencia en sus actos, que desarrolle
sabiduría y entonces no vamos a necesitar. Tú te tienes que comportar de forma adecuada, no por miedo, no por que, ay, es que hay un policía, es que hay un militar, es que hay consecuencias. No, yo no me porto bien simple y sencillamente por conciencia, porque sé que si yo cometo un acto fuerte, un acto que se pasa, un acto que afecta a alguien más, realmente yo soy el verdadero afectado y después esa persona. Entonces tienes que saber jugar a cuándo y cómo hacer las cosas, de qué forma, etcétera, ¿no? Es ampliar nada más la conciencia. Y por último quiero tocar el tema de los médicos, ¿no? Hoy por hoy está muy de moda que los médicos tengan especialidades y de preferencia una subespecialidad. Entonces se hacen especialistas en una parte del cuerpo, ¿no? Y entonces eso lo que ha dado como resultado es que el campo de acción de cada uno de los médicos se ha disminuido, ¿no? Y entonces en una enfermedad tengan que ver 3 o 4 especialistas y si tienen que ver, o subespecialistas, y si tienen que ver 3 o 4 médicos, entonces pues, la cuenta crece, ¿no? Los médicos, voy a decir algo muy fuerte y perdón si hay alguien aquí, pero bueno, pues conozco el tema y además gracias al 2020 y lo que sucedió, pues conocí un poco más a profundidad qué hacen y cómo se capacitan. La verdad es que siguen las famosas, los famosos, perdón, protocolos, las famosas guías y eliminan realmente el poder de razonar, el poder de hacer correlaciones, el poder de pensar por sí mismos. ¿Qué es lo que me dice un médico? Un médico me habla de una persona que tiene una capacidad de buena a superior para memorizar cosas. Y memoriza tanta información que también esa misma información la va perdiendo con el paso del tiempo si no la usa. Y entonces eso es lo que me garantiza que tiene un médico, ¿no? Ahora bien, eliminan conceptos nuevos y conceptos viejos de la aplicación de la medicina. Olvidan realmente que aquí lo que se tiene que hacer es curar y sanar al paciente. Entonces, por ejemplo, eliminan a la física cuántica porque yo creo que ni la entienden ni la comprenden y no saben de su aplicación. Ajá. En el caso de México, no es así en el caso de Estados Unidos, pues cuando tú dices, oye, yo voy a ver a un quiropráctico, pues se burlan de ti, dicen, no manches, pues, ¿cómo vas a ver un quiropráctico? Ve a ver un doctor especialista, no a un casi casi curandero o chamán, que son los quiroprácticos, ¿no? En el caso de Estados Unidos y en el caso de Europa sí los reconocen muy bien. Si tú dices que vas a ver un homeópata, de no ser en Reino Unido, que ahí están las grandes escuelas de homeopatía, y los reconocen, aquí en Occidente, bueno, en Estados Unidos, en México, pues no tanto, ¿no? Dicen, pues qué onda, pues pues es como que pseudomédico, y el homeópata usa a la física cuántica para potencializar sus medicamentos. Esa es como que la base rápida de lo que hacen los homeópatas, ¿no? Los doctores, los médicos agarran y eliminan un factor que es emociones o sentimientos recurrentes son causantes de enfermedades. ¿Cómo se llama? Los problemas emocionales son causantes de enfermedades. Y esto no lo digo yo, hay un doctor que es el doctor Hammer, tenía 5 especialidades, alemán, que él se da cuenta de esto, estudia un tema que se llama medicina germánica. Entonces él se dedica a estudiar, si no mal recuerdo, 10,000 pacientes y él agarra y dice, bueno, si tienes esta enfermedad es porque tienes este problema emocional y entonces tienes que resolverlo de esta forma, etcétera, ¿no? Esto los médicos de hoy no lo quieren ver, no lo quieren ver simple y sencillamente porque les han dicho. Yo tuve el gusto de estudiar en una de las mejores universidades de México y te decían ahí, te lavan el cerebro, te decían, no, cabrón, es que tú vas a ser el próximo líder, cabrón, tú eres empresario, la fregada, tú sabes todo, tú eres mejor que todos los demás. Y entonces tú te lo crees y bueno, sales de la universidad y pues sientes que pues,
realmente puedes tragar tierra y haces bombones, ¿no? La realidad es que no. Entonces, los médicos les han lavado el cerebro, les han dicho, no, el conocimiento está aquí, está en las universidades, no está en lo demás, no está en otra cosa que no te diga tu institución, y tienes que repetir esto como si fuera la Biblia, como si fuera el reglamento de tránsito, como si fuera el mantra de algún monje. Los médicos de ahora renuncian o evitan las hierbas, las plantas medicinales. ¿Y por qué? Porque dicen, no, pues eso no tiene ningún conocimiento. Aquí te voy a hacer dos aclaraciones. La primera, el inicio de la medicina actual o de la medicina moderna fue a base de las plantas. Cada una de las plantas tiene una propiedad. Te voy a dar mi otro concepto. Dios creó todo esto, lo que hay, y Dios lo creó a la perfección. Y entonces cada planta tiene un atributo, tiene algo que potencia, algo que cura, un ingrediente activo, llámale. ¿Ah? Y todo está aquí puesto para el servicio de la humanidad, no para otra cosa. ¿Tú crees que Dios nos hubiera mandado aquí sin las herramientas necesarias para curar, para resolver cada uno de los problemas que tenemos aquí? La verdad es que no. Entonces, el médico no quiere regresar a las bases, no quiere entender esto, y el médico solamente quiere aplicar sus guías, sus protocolos y repetir lo que les dicen en sus universidades o en sus colegios de médicos a los que pertenecen, ¿no? En el 2020 había doctores que yo pues, conocía, que yo intercambiaba ciertos opiniones, y bueno, pues decían de receta lo que escuchaban en la tele, lo que escuchaban en el radio, pero cuando les sacabas algo más, ellos no lo aceptaban. En el tema de las cosas que se pusieron la gente en el brazo, tampoco lo aceptaban. Y realmente voy a decir algo muy fuerte, y si hay aquí doctores, perdonen, pero pues aquí yo hablo de espiritualidad, no de otra cosa. Los doctores se han vuelto las prostitutas de los laboratorios. A cambio de algo, a cambio de un viaje, a cambio de un premio, a cambio de algo, ellos recetan lo que sea. ¿No me creen? Ok, hay un documental en HBO que se llama El crimen del siglo, que hablan de la crisis de opioides en Estados Unidos, y cómo Prudofarma realmente sobornó a la FDA, y cómo sobornó a los doctores, y cómo se generó todo este problema. Excelente documental, El crimen del siglo. Te pido por favor que lo busques y que lo veas. Entonces, si entendemos que tristemente los doctores también son corruptos, si entendemos que tienen un lado humano, si entendemos que lo único que han hecho es memorizar y repetir las cosas, pues realmente la medicina se cae. Yo te pido que veas de cerca el trabajo que va a hacer Robert F. Kennedy Jr., ahora secretario de Salud de Estados Unidos. Pégatele, ábrete al conocimiento y vas a ver que poco a poco se van a empezar a caer muchas de las creencias que tenías. La FDA, por favor, pero es lo más corrupto que hay en Estados Unidos, o de las cosas más corruptas que hay. Entonces, nada más ábrete. Incluso busca qué es lo que le dice Robert F. Kennedy al senador Bernie Sanders. Se lo dice, a ver, todos ustedes han agarrado billetes de las farmacéuticas, o sea, incluso los senadores, o sea, cállense el hocico. Está muy bueno ese debate que se aventaron, ¿no? Antes de que el Senado lo ratificara. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar es, simple y sencillamente, estos tres pilares, los sacerdotes, los médicos y los policías o militares, no han cumplido con la sociedad. Acuérdate, siempre te voy a decir que hay 4 pilares que sostienen este mundo, y que personajes como Jesús, que han venido y que nos han explicado qué es lo que tenemos que hacer, que tenemos que llevar a cabo esa transformación, nos han dicho, a ver, primero tienes que saber que la política, la economía, la religión
la ciencia son pilares que sostienen este sistema y te tienes que dar cuenta que eso es falso. ¿Para qué? Para que te convenzas de que eres Dios y que tú puedes crear todo y que puedes estar sano gracias a ti y que tienes que llevar a cabo este proceso evolutivo y de transformación principalmente. Entonces, si tú te fijas, el sacerdote cae en la religión, el médico cae en la ciencia y el policía cae en la parte de política. Quedaría pendiente, ¿cómo se llama? La economía. Y bueno, pues ahí nada más te digo, pues, la figura principal es el banquero. Es aquella persona que, si has tenido la oportunidad de ir a pedir un préstamo, pues adelante, pero mientras tengas cómo garantizármelo. Si no, no. O si no, te sueltan y te sueltan crédito, principalmente tarjetas de crédito. ¿Para qué? Para que te endeudes, endeudes, endeudes y entonces tú termines, por decirte, gastando todo el crédito y después, bueno, sabes que pues tienes que pagar y en tantos abonos y la fregada y no sé qué, y te están esclavizando. No, el propósito de este video no fue insultar, no fue fastidiar a los sacerdotes, a los médicos, a los policías, etcétera. El propósito de este video es para que cada una de todas las personas que vean este video abran los ojos y se den cuenta de que sí, había tres pilares que nuestros padres, abuelos y bisabuelos pensaban que sostenían a la sociedad y poco a poco se han caído. Y después te expliqué qué es lo que nos vino a proponer Jesús, que oye, esos cuatro pilares han afectado a la sociedad desde hace mínimo 2000 años y no hemos podido darnos cuenta. ¿Por qué? Porque la sociedad no quiere hacer su trabajo, porque sé que es una vida difícil, sé que es una vida dura, sé que cada persona sufre, sé que cada persona tiene un proceso individual, doloroso, etcétera. Pero la única forma de realmente resolver tu vida es siguiendo más a fondo, es profundizando en conocimiento, es clavándote en entender qué es el juego de la vida para que lo puedas jugar de forma plena, de forma íntegra, de forma adecuada, sin tanto maldito sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo veo como hay gente que va a las iglesias y sigue sufriendo, y gente de todos los niveles sociales y de todos los tipos de creencias, y yo veo cómo hay gente que van con los médicos y no obtienen esa sanación, esa salud que tanto añoran, y veo cómo la sociedad en general está siendo maltratada en todos los países por los policías que solamente cumplen órdenes y que les cumplen los caprichos a los políticos. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito. El propósito es generar la conciencia adecuada para que nos demos cuenta de que hay algo más, de que si tú eres sacerdote, tu obligación es entender más allá los conceptos que sabes y mezclarlos con otras religiones y hacer una propuesta nueva. Y en el caso del médico, perdón, es lo mismo. No importa si tú estudiaste, por decir, para cardiólogo, bueno, pues enfócate en estudiar, por decir, qué es la homeopatía, qué son las plantas medicinales, etcétera, qué propiedades, cómo funciona bien el cuerpo. Entiende qué impacto tienen las emociones en las enfermedades, etcétera. Si eres policía militar, tienes que hacer conciencia nada más de qué lado quieres estar. Y bueno, y si eres banquero, pues ahí la tienes un poco más difícil. Pero bueno, no me queda nada más que despedirme, que pedirte que si te gustó este video lo compartas, le des like, te suscribas, que actives la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos, que revises mis videos. Te vas a encontrar mis audiolibros gratis aquí, y otros videos que creo que te pueden servir. Y no me queda nada más que decirte que te cuides.